Y entonces él mismo dice... A ver, espera. No sé. Uh-huh. Así de metal. Ajá. Por aquí, por el techo de madera. Sí. Por acá. Ajá. Denme chance. Mira. En este mundo, en este planeta, no solamente habitamos nosotros como seres orgánicos. Hay otras entidades que conviven con nosotros que se llaman seres inorgánicos. Que tuviste un contacto directo con Greenberg. Sí. Cabe resaltar que él estudió o le interesa estudiar el cerebro porque su madre muere de cáncer cuando él era muy joven. Y entonces decide saber y entender qué es la conciencia. O sea, Pachita fue una más de todas las personas que investigó Jacobo. Sus libros se llaman Los chamanes de México, no es Pachita. Un tótem es la representación de una dualidad específica de un animal de poder. Podría ser un lobo, un águila, una serpiente. Se dice que para los hechiceros huicholes existe el tótem del nahual. Y es esta forma de linaje de poder transmutarse posiblemente en un animal. Contado por mi abuelo, él se iba a un lugar que tenía, una casa que tenía en Cuernavaca, Jacobo, y obviamente de las historias que él me transmitió, es de las cosas que llegaba a ver cuando se ponían a meditar en estos lugares. Era una sombra que se estaba rodeando, o sea, los rodeaba a ellos mientras estaban meditando, como un tubo negro enorme, como una flama negra enorme, como de casi 3 metros, que se hacía como ondulante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este podcast enriquecedor de conocimiento. Hoy tengo el honor de tener en el estudio a nuestro queridísimo amigo y colega Juan Manuel Torreblanca, que no solamente es un investigador, también es el host de Observador Paranormal y postproductor. Querido Juan Manuel, ¿cómo estás, amigo? Muchas gracias, un poco cansado por el viaje, pero después de todas las peripecias, tú sabes, aquí estoy, al pie del cañón. Gracias por invitarme, estoy muy contento de estar aquí contigo para platicar de estas cosas. No, hombre, amigo, a mí es un honor. Y para toda la gente, pues, que te va a conocer. Hay gente que ya te conoce, tienes tu fandom, pero hay algunas cosas que no saben, o no sé si todos sepan, que tuviste un contacto directo con Greenberg. Sí. Mi forma de ver el fenómeno Greenberg va bajo dos tendencias. Uno, la principal, la tergiversación del concepto de Greenberg. Muy pocas personas saben exactamente quién fue, qué es lo que hizo y cuál fue su investigación. Un científico. Ahora ya lo sabemos. Y la otra tendencia, la moda. De repente cualquier hijo de vecino allá afuera se siente alumno de Greenberg sin haberlo conocido. En sí, un médico que profundizó en el tema de la sinergia, de la síntesis y la energía, en cómo puede ser proyectada para un bien, un beneficio del humano. Muchas de las veces es inentendible, pero otras veces también es especulativo. ¿Quién es Greenberg? Para que sepan los que no saben. Jacobo Greenberg se dice que fue porque está en calidad de desaparecido oficialmente. Fue un neurofisiólogo. O sea, es un tipo que era o es estudiado, nadie sabe si todavía vive, y se metió al asunto del estudio del cerebro y de la cognición y cómo es que nosotros tenemos la capacidad perceptual. ¿Por qué yo termino en la historia de Greenberg, o más bien Greenberg termina en mi historia? Porque Greenberg, él lo que buscaba dentro de toda su investigación, lamentablemente solamente se ha enfocado solo en el asunto de Pachita, pero realmente el estudio de Greenberg es amplísimo. Y él fue sobre personas afines, ya sea tanto que meditaran como personas que meditaran en conjunto. Entonces da con mi abuelo. Mi abuelo fue el director del método Silva aquí en México. Y entonces se vuelve su amigo, su super amigo, pues, era amigo de la familia de ellos, se vuelve mi familia. Yo te estoy hablando de, pues, yo era un
chamaquito, estaba niño, entonces me tocaba ver a Jacobo con mi abuelo platicar. Yo estaba en mi mundo y ellos estaban platicando cosas. Pues por allá de fondo escuchaba todas las cosas y justo me daban dudas y yo me acercaba con mi abuelo y le preguntaba. De ahí es el nexo con Jacobo Greenberg. Entonces no solamente es un asunto de los libros o que me llegaran sus libros por una recomendación, sino de parte de mi familia, simplemente mi tía es la que ella distribuía sus libros. Actualmente su hija. O sea, directamente, no indirecta. No indirecta. Directamente. ¿No? O sea, de que tenían los libros apilados y pues yo agarraba el libro. Claro. Ajá. Y todas tus dudas te las resolvía. Así de, oye, ¿y esto qué? Porque sí, o sea, no es... Se habla mucho de Jacobo, pero no es una lectura fácil, ¿eh? O sea, claro. El señor era un doctor. Entonces, como escribe, no escribe ni... Claro, no escribe para un lenguaje entendible para todos. Así es. No se ofendan, pero es así. Así es. A ver, entonces, ¿por qué empecé con Greenberg? Porque un tema importante de él y de su investigación se basan en una de las curanderas o hechiceras o brujas muy conocida en el argot brujeril, muy connotada en el argot herbolario y muy desprestigiada en otros sentidos. Sí. Quiero saber qué onda con Pachita. Pachita es una curandera del siglo XIX que hacía operaciones psíquicas. Imagínense. Pachita era una más de las que investigó Jacobo. Realmente Jacobo, por donde empieza, su estudio, o sea, esto lo sé porque pues como mi abuelo era su amigo, empieza su estudio yéndose al Tíbet. O sea, él no buscó para nada por aquí. Él se va de viaje para allá. El señor, cabe resaltar que él estudió o le interesa estudiar el cerebro porque su madre muere de cáncer cuando él era muy joven. Y entonces decide saber y entender qué es la conciencia. Por eso estudió lo que estudió. Y entonces va para el Tíbet porque todos, ¿qué te dicen? ¿No? ¿Dónde están los gurús espirituales más fuertes de todo el planeta? Ah, pues allá, entonces fue para allá. Y allá una amiga suya que conoce, una señora de Túnez, le dice que ella extraña a su maestro Don Panchito, que vive en Yucatán. Entonces esta amiga que conoce allá, que ella es de Túnez, le dice que Don Panchito, ella extraña a su maestro Don Panchito, que es de Yucatán. Entonces él se asombra de que cómo es posible de que pues él estaba ahí precisamente para encontrar al gurú espiritual más fuerte y resulta que lo mandan a su país de origen. Entonces cuando viene de regreso aquí a México va y busca a Don Panchito. Don Panchito era un señor de 130 años. Este señor, digo, también al igual que se ha popularizado de Pachita, este señor hablaba solo maya. Este señor operaba también, este señor curaba. Él decía que él se fijaba en el lenguaje de las estrellas y él sabía lo que podía pasar a través de vislumbrar este tipo de cosas. O sea, Pachita fue una más de todas las personas que investigó Jacobo. O sea, está Don Lucio, Pachita, Doña Sara. En fin, pues es que sus libros, tiene 56 libros Jacobo, sus libros se llaman Los Chamanes de México, no es Pachita. Esto es algo que no, bueno, yo, la mayor parte de los que medio conocemos a Greenberg, yo me considero un neófito. Yo conozco a Greenberg gracias a Torreblanca, pero quisimos abordar el tema de Pachita, pero si me abres el panorama y el abanico de los otros curanderos, había en este podcast se llama Historias Embrujadas. Entonces, yo sé que Greenberg se fundamentó en el estudio y la investigación de estos curanderos, ¿no? Tal vez la capacidad de ellos, cómo manejaban el tipo de energía, cosas así. Sí, no. O sea, él es algo que me gustaría hacer muy bien el enfoque. O sea, es entender qué es lo que decía desde su teoría sintergia y qué es lo que él explicaba a través de la ciencia, porque se han hecho una cantidad de mitos que Dios de mi vida. Y realmente él lo que decía es que todos los seres humanos estamos cargados de estas preconcepciones y estas ideas que vamos formando conforme crecemos. Desde que somos bebés, tú vas aprendiendo tu individualidad en tu conocimiento que vas aprendiendo el día a día. Sí. Tú y yo ahorita ya estamos conformados por una serie de ideas que has aprendido a través de patrones que has tenido en toda tu vida. Entonces, todo lo que ahorita aparece y nos rodea, ya ante tu cerebro ya no lo analiza a profundidad porque es una cuestión del momento. Del propio, Él lo que decía es que estas personas, la magia que hacían era la capacidad de desconectarse de este asunto
del tren de ideas que tenían para ponerse en el aquí y el ahora. Por eso don Juan lo mencionaba como parar el mundo, o los iluminados le llaman... Juan Matus. Don Juan Matus decía que es parar el mundo, ¿no? O hay personas que dicen que es frenar el diálogo interior. Todo esto es frenar ese tren de ideas, ponerte en el aquí y en la ahora, y ahí, en ese momento, tu cerebro empieza a una comunicación perceptual distinta. Ese realmente es el principio de lo que quería investigar Jacobo. Por eso agarraba a estas personas. Esas personas, para él, lo único que sucedía es que eran procesos mentales que ellos sabían que era una normalidad. Claro. No era algo, o sea, al contrario, era así de tú no puedes. O sea, exacto. O sea, para nosotros el denominador común, pues es algo totalmente extraordinario. Esa es la palabra. Increíble. Sí, porque estás acostumbrado a que tu percepción solamente es residual. O sea, tu percepción, ¿cómo es que percibimos el mundo? ¿Cómo me estás viendo aquí? Claro. ¿Cómo me ven a través de este podcast? Por digital y todo eso. Yo no estoy ahí. Sin embargo, estoy ahí para ¿en dónde? ¿Por dónde estoy para ellos? Mi conocimiento se basa... cerebro. Sí, claro. O sea, tu percepción está aquí. Entonces, lo que analizaba es cómo es posible que estas personas tuvieran la capacidad. Para el que no sabe este proceso, pues tú lo único que vas a ver es que materializa un corazón. Claro. O que te dice qué es lo que te va a pasar mañana y si te pasa. No sabes qué es lo que está sucediendo, cuando lo que está sucediendo es que esta persona detiene su diálogo interior y puede unificar su conciencia. O sea, el observador y lo observable se vuelven una unicidad. Ya no es el observador y lo observado. Claro. Eso es lo que hacen estas personas. Entonces, por eso investigó a tantísimas personas más, no solo a Pachita. Investigar de meterse a... Claro, de campo, escudriñar pues todo y porque me imagino, él como científico, en evidencia, digo, nosotros estamos en el plano en la investigación de campo. Como tal, tratamos de dar un discernimiento científico. Imagínate un científico dando un discernimiento de un curandero, ¿no? ¿Cuál es la opción A para llegar a la Z y que puedan curar o que pueda, yo digo, convencer a las personas de que son curadas, ¿no? Así es. Y entonces por eso él era amigo de Carlos Castaneda. O sea, poco se dice de esto porque Carlos Castaneda lo que trataba todo el tiempo es que realmente le perdieran el rastro. Pero mi abuelo, contado por mi abuelo, él se iba a un lugar que tenía... una casa que tenía en Cuernavaca, Jacobo, y se iban a meditar mi abuelo, se iban a meditar Carlos, se iban a meditar Jacobo a esa casa. Y obviamente de las historias que él me transmitió, es de las cosas que llegaba a ver cuando se ponían a meditar en estos lugares, y no precisamente son experiencias, uno tiende a romantizar esto, no eran experiencias bonitas, no eran experiencias mágicas, lindas, con seres iluminados y todo así. O sea, no, había experiencias muy fuertes con seres bastante duros. A ver, es que de eso se basa también este podcast, que un tanto, ustedes me conocen el perfil de Antonio Zamudio y de mis invitados, ¿no? Un tanto investigativo y objetivo, pero también con este asunto del misterio y del desconcierto de justo una experiencia, como tú dices, con seres como qué. Pues dependiendo a quién le preguntaras en ese momento, si tú le preguntabas, por ejemplo, a Carlos, eran sus aliados. Está muy famosa esta historia, que él lo que les comunicó era eso, tanto a mi abuelo como a Jacobo. Está la historia en donde este cineasta muy famoso, Fellini, quiso hacer una película de este señor, de Carlos Castaneda. Y le dijo, en ese momento ya Carlos ya tenía el cabello blanco, y le dijo, es que me enfrenté a mi aliado, ¿no? Y le dijo, es que platicó con él, no le creyó mucho la historia, le dijo, no te preocupes, en la noche te van a ir a ver mis aliados. En ese momento lo que le sucedió a Fellini, lo único que dijo es, tomó el siguiente avión y se regresó, ya no quiso saber nada de Carlos Castaneda. En una experiencia similar es lo que les toca vivir en una meditación en una cueva a Jacobo con mi abuelo, porque era mi abuelo, y en esta curiosidad Jacobo de cómo es ese aliado. Claro. Incluso hay en los libros de Jacobo mencionado el asunto de los aliados. Entonces les pregunto, ¿quieren conocer a mi aliado? Sí, claro. Y el aliado no es precisamente de entrada, pues es una energía, no es una persona. Es una energía en donde no, este asunto de bien y mal y las intenciones es muy humano.
este tipo de entidades no son humanas, entonces tú mayormente las percibes, o lo que me comunicas los percibes como si fuera un animal agresivo. Ok. No es una cosa bonita, no es así de, ay, ya vino y todo espiritual y lo vi como una luz, no. Ajá. No, era una sombra que se estaba rodeando, o sea, los rodeaba a ellos mientras estaban meditando, y sentías como este rollo de un animal estando como oliéndote, como cazándote. No era una cosa. Ajá, como viéndote como presa. Ajá, entre presa y como reconociéndote, como lo que haría un perrito, haz de cuenta. Pero si un perrito de que te huele, te tienen que oler. Los perros no se guían por su vista, se guían por su olfato. Por el olfato. Esto era una cosa similar, nomás que mi abuelo lo describía como enorme. Una bestia. O sea, como un tubo negro enorme, como una flama negra enorme, como de casi 3 metros, que se hacía como ondulante. Ok. Y a ver, es que debe de haber un tema ahí, no sé si en sincretismo, no sé si contextualizado en la religión per se, pero debe de haber un tema idiático para mi punto de vista. Es decir, yo que me dedico a la investigación paranormal y que ejerzo, por ejemplo, tabla ouija, para mí no hay un espíritu per se, ¿me explico? O sea, no le doy una figura, no le doy una forma. Simplemente voy a un lugar donde hay actividad, pongo mi tabla ouija y me pongo a evocar y tratar de contactar con alguien que me conteste. Yo quiero descubrir cómo es esa entidad. En el chamanismo, curanderismo o brujería, tendrían como cada uno como su tótem animal o tótem espíritu, por así decirlo. Hablando un poco de Carlos Castaneda, que recuerdo del tonal y el nahual, ¿no? Por ejemplo, el paso del nahual y toda esta cosmovisión, vamos a ponerlo así, en la cual una persona puede tener un espíritu animal y ese espíritu animal se puede encontrar o reencontrar en algún punto de sus vidas cuando se es invocado. Ya el contexto del nahualismo es otro tema, pero es algo así, en un tótem representado en la versión Hopi. En el caso, nosotros hemos estudiado más la etnia o la tribu Hopi. Es la representación de una dualidad específica de un animal de poder. Los antiguos Pieles Rojas hacían estas celebraciones de nacimiento y cada quien tenía o le era otorgado un animal de poder. Podría ser un lobo, un águila, una serpiente. Todos los animales que estén endémicos en la zona de nacimiento y eran plasmados en madera. Podrían ser como estos grandes postes de los indios norteamericanos y también un poco más hacia el sur. Estamos hablando del norte del país, el norte de México, y otras tribus y otras etnias también empezaron como a copiar un poco el concepto de los tótem. Se dice que para los hechiceros huicholes existe el tótem del nahual y es esta forma de linaje de poder transmutarse posiblemente en un animal. Te digo que esto tiene que ver mucho para quién. Por ejemplo, en el aspecto de Jacobo, lo que él decía, me acuerdo mucho una anécdota que tú una vez me compartiste, en donde te tocó ver una persona que tenía como una extraña comunicación coordinada con un animal. Y es que funciona así, o sea, la persona, el observador de la realidad, lo que hace es pasa a no ser observador de esa realidad, sino a ser parte de esta realidad observable. Y entonces logras una unicidad con lo que tú deseas. Ellos le llaman intento. Entonces tú lo que vas a ver bajo tu visión normal es que un señor está parado en un poste y se mueve, y el animal que está arriba de él se mueve exactamente igual en sincronicidad, porque tú no alcanzas a ver que el observador y el observable es lo mismo. En esto sucede algo así. Una cosa es el animal de poder, que es mencionado como el animal de poder. Otra cosa son los aliados, y otra cosa es la capacidad de los observadores, o en este caso él decía los guerreros, para poder manipular a su antojo la realidad. Entonces es muy distinta una con otra. Esto que ellos vieron, los aliados, son entidades con las cuales se logra, imagínate, ellos no llaman pacto, ellos llaman un intercambio. A cambio de conocimiento. Es muy similar a cosas que tú y yo sabemos que es medias obscuras, pues. Es a cambio de conocimiento, yo te enseño, como aprendiz de brujería. Sí. Yo te enseño a cómo él le llamaba punto de encaje. Es una focalización de la percepción de la realidad. ¿Cierto? Yo te enseño cómo mover ese punto de encaje,
y poder desarrollar tus capacidades para ya sea modificarte tú o modificar tu entorno, que es lo que logra hacer supuestamente un guerrero o un brujo. Claro. Ellos tienen este pacto. O sea, al final del día, si tú te pones a... Justo lo comentabas. Es un pacto. Sí. O sea, al final del día... Ellos, un trueque, intercambio, lo que sea. Sí. Yo te doy algo para que tú me des otra cosa. Sí. Y en intercambio te doy otra cosa. Ejemplo, hoy Greenberg se dice que pues, lo sustrajeron, lo secuestraron, lo abducieron, se murió, lo hicieron... Lo desvivieron. Espíritu, lo desvivieron, ¿no? Según tu perspectiva, ¿dónde está Greenberg? Según mi perspectiva, a lo que me tocó ver de cerquita en su entorno con su familia, con su hija, le mando muchos saludos a su hija. Ay, yo tengo personalmente dos cuestiones aquí que voy a contar algo que obviamente he contado un poco, porque pues obviamente es un tema muy delicado. Estamos hablando de una desaparición. Ya en un tema personal es como si desapareciera un familiar tuyo. Claro. Entonces, en este caso, cuando desaparece Jacobo tenía entre tantos amigos, era amigo de la que en ese entonces era la esposa del regente de la ciudad. Okay. Cuando él desaparece, ya sabes todo el proceso letárgico que es que una persona desaparezca y entonces hacen la investigación y dan el caso con que está desaparecido. Esta señora, como era su amigo, decide hacer una investigación personal y privada y aparte para saber dónde está su amigo. Y durante 2 años y medio más o menos investigan profesionalmente en dónde está Jacobo. Le pusieron incluso a las últimas personas que estuvieron conviviendo con él, le pusieron a alguien para que estuvieran vigilando. Una de tantas, mi tía Adriana, que ella era su RP en el momento de desaparición. Y hubo unos datos muy extraños que él le dijo antes de desaparecer. Antes de desaparecer, 2 meses antes, más o menos, 1 mes antes, le externaba que se sentía amenazado, que se sentía vigilado. ¿De qué manera? Le tocaba, me recuerdo mucho, hay 2 personas, ahora te voy a decir, que me dijeron exactamente lo mismo que le pasó a Jacobo. Que le decía, es que mira, voy a una ponencia a tal estado y hay un tipo sentado, así, vestido de negro, de lo que dices, vestido de negro, me ve, me saluda. Así hasta en este cliché del sombrerito, me saluda. Okay. Y resulta que a los 3 días tengo aquí una plática en Australia. Bueno, está el mismo tipo sentado enfrente. Y nada más me saluda. Entonces me siento como que me están vigilando. Salgo y veo coches que no corresponden afuera de mi casa. Y se lo externó a mi tía, más que ella le estaba organizando la agenda. Y entonces le decía, bueno, entonces ¿qué le digo a las personas que ya quedaste en tal? Claro. Es que ya no quiero salir. O sea, no quiero empezar ya a salir porque alguien me está vigilando. Y él tenía contacto con agencias claro. En otro lado, en otros países. No era este rollo de ¿quién será? Eso. O sea, a ver, entonces, bajo tu perspectiva, a ver, estamos hablando de que alguien directo, no indirecto. Gracias por compartirlo, amigo. A tantos años, ¿no? Del misterio de Greenberg. Pues yo me imagino que le revelaron o sabía cosas o aprendió cosas de todos estos, vamos a poner los médicos ancestrales, es como es determinado. Más aparte la investigación de un médico como él, ¿qué pudo haber encontrado como para que... Él tenía una técnica que había desarrollado que es una especie como de visión remota. Y es él la practicó incluso un ejercicio que hacía con niños, Cuernavaca, en donde con carta Zener, él hizo una metodología para que los niños tuvieran este tipo de habilidades. Mira, a mí lo que he visto y que podemos compartir aquí en tu podcast es, justo se traía mucho este rollo, este mito del MK Ultra, ¿no? Y que ahorita recientemente se han revelado muchos documentos del parte del gobierno de Estados Unidos en donde salió a brincar el nombre de Jacobo, porque efectivamente le pagaba la Universidad de Arizona para hacer investigaciones aparte y no se lo había revelado absolutamente a nadie. Yo en este asunto creo que va más allá de estar jugando en cosas misteriosas. Es que el señor era catedrático de la Autónoma, de la Universidad de la UNAM. de México. Entonces tenía su laboratorio ahí.
siento que si se lo cachaban haciendo por otro lado, le iban a quitar recursos. Claro, obvio. Pero lo que sí es que el reporte dice que lo que les interesaba es todos sus avances acerca de la visión remota, justo para espionaje del gobierno de Estados Unidos. ¡Auch! Y en ese tema... Y cuando desapareció, cosas que la gente no sabe, yo lo sé. Justo antier platiqué con un tío que acompañó a Tusha a sacar cosas de la casa. Okay. Cuando van a ver qué onda, cuando van a ver a su casa, haz de cuenta que se esfumó. O sea, no creas que la desaparición fue un asunto de había rastros de algo. Estaba todo intacto. Es más, en donde estaba escribiendo, estaba la pluma donde estaba escribiendo. Y lo dejaron tal cual y como todo. estaba. O sea, haz de cuenta que se evaporó. O sea, quien se lo llevó... Abducido, se lo llevó profesionalmente exagerado. O sea, era una cosa que no sabías ni por dónde buscar. En el tema de conspiración, existen un gremio, más bien no un gremio, una agrupación especial de la CIA. Estos son denominados en 1947 por Van Finder como los Hombres de Negro. Este sector o esta agrupación de agentes especiales, supuestamente incluso algunas personas aseveran que eran alienígenas vestidos de hombres de negro. Su labor, incautar toda evidencia de la existencia fuera del planeta Tierra. ¿Con qué fin? Posiblemente por el advenimiento del Área 51 o las investigaciones del Área 51. Aunque todo está en vías también de investigación en la secrecía de algunos gobiernos, como el de Estados Unidos. Entonces, básicamente, lo sustrajeron, lo desaparecieron. Es que esa es la palabra. No podemos decir este tipo de connotaciones, pero señores, de verdad, o sea, ¿a qué le llamarían una persona que está escribiendo algo y simplemente deja su pluma y lo que plasmó? ¿Qué fue lo último? ¿Qué mensajes dio? ¿Que no dejó nada de eso? Sí, estaba escribiendo de lo último que estaba realizando, porque se dice que no lo logró hacer y ya lo estaba haciendo, y te lo digo porque se lo hizo a mi abuelo. Ajá. Había 2 experimentos que estaba ya desarrollando, que toda esa información se lo quedó la autónoma, lo siento, al que le arda. No, claro. Era uno, el que podían de manera consciente poder doblar el haz de un láser. Esto lo tenían grabado en cinta, esto lo tenían registrado. Y el otro era la experimentación de esta comunicación con otras personas, que llamaríamos como una especie de telepatía, sí, pero haciendo un escáner completo del cerebro. Es decir, no algo así como ejercicios al aire, sino ya algo muy profundizado, específico. Sí estaba toda esta documentación. O sea, sí existía eso de que no alcanzó a comprobarlo. Claro que sí, nomás que eso se lo quedaron. Más bien, quisieron darte a entender que no alcanzó a comprobarlo. Pero lo del haz de luz, o sea, lo del láser yo lo sé porque yo lo vi en la oficina de mi abuelo. Ok. O sea, yo, chamaco, en otra onda, le estaba presumiendo, le estaba enseñando a Jacobo, bien emocionado a mi abuelo. Yo lo único que alcanzaba a ver es justo este haz de láser, haz de cuenta lo que estaban haciendo una medición. Y entonces donde daba el láser empezaba a doblarse, o sea, a darse hacia otro lado. Como una escuadra. En una cámara estaba el láser normal y en donde proyectaba el láser se veía cómo se estaba haciendo el láser así. Yo no de esa edad. No, claro. Ya, está para la lucecita. En un momento dado, es solamente de lo que viste, ¿no? Porque me imagino la investigación tan vasta de distintos curanderos. ¿Qué más investigaría Greenberg? Es decir, ¿tú qué sabes o con base a tu familia qué fue lo que te otorgaron? Porque también me imagino que de tu tía y de tu abuelo había secrecía. Sí. Hay todavía cosas que pues sí, al día de hoy sí me hagan. ¿Cosita? Ahorita me he animado a contar esto de que te digo de que así desapareció, de que se siente amenazado. Yo solamente 2 personas en este mismo modus operandi me habían compartido que sucedía esto. Uno fue Sixto Paz y el otro fue Patch Adams, no Robin Williams, sino el verdadero Patch Adams, en donde lo seguían estas personas y haz de cuenta era lo mismito. O sea, iban a tal lugar y ahí estaba. Iban a tal lugar y ahí estaba. Sixto acabó en que en su casa apareció un balazo en una de sus almohadas. Él lo ha dicho pocas veces. Y Patch Adams lo traían y lo siguen trayendo en jaque. Ya no representa una amenaza. Claro. Pero es eso, justo pareciera que lo estaban como cooptando, como cuadrando a ver cómo podían hacerle. Entonces, para mí no es que desapareciera. Me recuerda mucho a los episodios de los Hombres de Negro. En aquella época del 47 con
el concepto si no mal recuerdo, fue Van Binder. El concepto de los Men in Black, de los hombres de negro. Y para quien no lo sepa, los hombres de negro fue como una especie de gremio, una institución gubernamental estadounidense que salió de la CIA para incautar todo tipo de evidencia sobrenatural, paranormal, ovni. ¿Cierto? Sí, es que, mira, te cuento una que me atrevo a platicártelo aquí en tu podcast. Uh-huh. A mi tía le habla a uno de sus ayudantes de Jacobo y le dice: vente para acá a las oficinas de la Autónoma, porque están aquí adentro y no sé quién sea, y están escarbando todo. Claro. Mi tía va y encuentran esto ya cerrado. Y hablando de hombres de negro, quien se presenta ante ella es un tipo vestido de negro que no se veía que su lengua materna no era español. Ajá. Y no puede pasar. Oiga, pero ¿qué está haciendo? No puede, o sea, no era gente de la propia Autónoma. Y todo esto que te digo todo esto se lo llevaron completito. Claro. Es por eso que nosotros somos los agentes de negro, la antítesis de los hombres de negro. Nosotros evidenciamos. Me imagino, yo me doy una idea. No está como, vaya, no estamos menos en la información que hoy tenemos, pero me puedo dar una idea del por qué la industria, tal vez farmacéutica, pues determina: ponle ojo a este güey, quítalo de en medio porque pues nos está botando el business. Uh-huh. ¿Va por ahí el asunto? Sí, yo creo que más bien va por el asunto de él ha de haber hecho un arreglo. Es obvio. Ahorita ya ha salido por muchos lados que él tenía, digo, de estas visitas a Arizona, Estados Unidos, investigaciones así. Sí. Se ve que hizo un trato que no precisamente comunicó a muchas personas. A Jacobo se le acercaba una cantidad de personas por esto mismo que no tienes una idea, claro. Tanto con buenas intenciones como con malas intenciones. Y ojo, él era un investigador. Y entonces, pues si se te acercan, te lo comenté ese día, amigo. Si te acercan contigo y te dicen: mira, ¿tienes problemas para el financiamiento de esto? Claro. Yo te pago todo. Claro. Y lo último que estaba haciendo, estaba en planeación, es donde se dan cuenta que desaparece, porque él, por esto mismo que se sentía incómodo, mi tía le dijo: bueno, ¿qué piensas hacer? Bueno, ¿sabes qué? Me quiero ir de viaje. Me voy a Nepal, me voy a pasar un tiempo allá. Sirve que hacemos esta experimentación que querían de hacer del remoto. Digo que muy en comprobación de que no solamente que estuvieran en el mismo lugar, en el mismo sitio, en distintos cuartos, sino alguien completamente del otro lado del mundo. Me voy a Nepal, empiezo a hacer este rollo de las investigaciones. Ella le compra los boletos, ya no quiso dar como más conferencias ni dar este rollo de la autoría del libro, y le compra los boletos y entonces no se presenta. Okay. Como saben que se extravía, es que llega la quincena y ya no la cobra. Okay. Entonces ya ni cobró la quincena. O sea, ya fue, fue súbito, perdón. Los boletos se quedaron comprados y él ya no fue para allá. Registran que nunca llegó. Oye, y retomando, porque dijiste un punto que, bueno, nosotros medio lo entendemos, pero la gente que tal vez nos está viendo y escuchando, no, la sintergia. Ok. Define qué es sintergia. La sintergia es síntesis, energía. O sea, es la conglomeración de estas dos palabras. Y él lo que decía es que todo el universo, nosotros estamos malamente acostumbrados a decir que hay un espacio, ¿no? Y realmente en lo que es la expresión de la realidad todo es energía, amigo. Pero absolutamente todo. El espacio en que hay entre tú y yo realmente no está un vacío. Está lleno de partículas, está lleno de energía. Él hablaba de que todo en el universo, toda esta conglomeración de energía, le llamaba la matriz o la matriz. Y esto, o sea, toda la representación de toda la energía estaba en todas una de sus partículas. Eso es la sintergia. Y él decía que lo que tenía alta sintergia, que no serían otra cosa que los seres humanos o los cuerpos o las cosas que lo conglomeran, el mundo que tú ves como objetos, simplemente lo único que tenía es esta capacidad de síntesis de energía. Ya entendí. O sea, él no veía el mundo como un mundo de objetos, sino como un mundo de energía, muy parecido al rollo chamánico. Okay. Por eso decía que ellos tenían esta facilidad. Ellos no ven un mundo de objetos, ellos ven un mundo de energía. Por eso no es que vean estrellas o no es que vean una ouija. Ellos ven toda la energía que conglomera toda la realidad. Y el universo que ya, a ver, para que entiendan cada uno de ustedes y hagan un ejercicio básico. Observen y contemplen a su alrededor.
cada espacio que ustedes miren ante sus ojos es un universo de energía. Ustedes mismos. Wow. Por eso es tan profundo. Bueno, llega hasta ser un poco, tal vez, loco, por así decir, por darle una connotación para que lo entienda la gente. Pero también no dudo que sea como orillado a ese sentido o esa forma de percibirlo, pues para que no hondes en el tema. O sea, si tú lo quieres bajar a un contexto incluso religioso, todo que se dice en la religión católica, en la cristiana, tú estás hecho imagen y semejanza de Dios, ¿no? Cierto. Todo es energía. Tú y yo somos energía. Sí, claro, claro. Entonces ya déjate en cosas holísticas, que sería otro tema. En asuntos de qué compone la realidad. Es energía a todos. Lo platicábamos en algún podcast que grabamos juntos. Tu realidad es mi misma realidad. O sea, la percepción de la propia realidad que es de Antonio Zamudio es la misma que Juan Manuel Torreblanca. Estamos viendo lo mismo. Ejemplo, diferencia un huichol. Los huicholes, para que entiendan, y hay mucha gente allá afuera que va a ser huichol, y si son, por favor coméntenlo, pero los huicholes tienen una perspectiva del universo muy distinta a nosotros. El universo no saliendo de la Tierra, el universo justo como lo que mencionabas, en el entorno de todos nosotros. Y ellos, desde su linaje, tienen esa percepción de vincular con el tótem animal. Hablan del desierto y de los alebrijes. En ese contexto, lo mágico del huichol es, yo sí veo los alebrijes a simple vista, tú no los ves, no sé por qué, pero para mí es natural, ¿no? Es una forma de entenderlo de esa manera. Claro, y lo extraño, ¿sabes qué resulta? Que, mira, después de varios años de estar viendo varias perspectivas acerca de estos temas, te das cuenta que esto es mucho la parábola del elefante. Sí. Todos estamos viendo al mismo elefante, solo que uno está tomando una pata, otro una oreja. Cierto. Y cada quien, por sus sesgos cognitivos, te está diciendo una participación de lo que es esta cuestión de realidad. Se parece muchísimo a las cosas que, por ejemplo, he platicado con Sixto a través de su contacto, en donde justamente todo es energía, en donde justamente es esto mismo, esta misma información, pero puesta o dicha de otra manera. Eso es lo curioso. Es fascinante el tema. O sea, el punto, yo ahí abarcaría el punto en donde cuando salen mal las cosas. Es decir, sabemos el contexto de lo que salió mal en Greenberg fue pues haberse metido más en temas. Bueno, él estaba haciendo una investigación. Un investigador no puede parar su investigación, amigo. Pues busca financiamiento. Lo sabemos, claro. Y cuando se te terminan tus billetes, buscas financiamiento. Pero cuando descubres cosas, como lo hemos visto, ¿no? Hay alguien que le estorbas, hay alguien que le tropiezas, hay muchas cosas, ¿no? ¿Qué sucedería? A ver, ahí te va la pregunta. Fíjate cómo te la voy a formular y espero que me contestes con todo lo que tú te sepas en este tema. La contrarresta de, por ejemplo, en el caso de los chamanes, hay una contrarresta que usualmente son conocidos como diableros. O conocidos como brujos malos o brujos negros, ¿ok? Dentro de esta misma simbología o cosmovisión de los curanderos, el buscar el renacer o exaltar el espíritu, ¿habrá, como tú dices, estos aliados en esos otros curanderos oscuros? Él investigó curanderos connotados como Pachita, los que mencionaste, ¿no? Y otros más. Don Juan y bla, bla, ¿no? ¿Habrá investigado curanderos oscuros? También. Porque también sería interesante como, o sea, una cosa es la vibración, mi vibración lo elevo para un equilibrio, pero ¿qué tal si la contrarresta es no vibres en eso? Hazlo de otra forma, hazlo con el atajo tal. Claro. O haz pacto con ciertos aliados, ¿no? Claro, o sea, es que él lo que quería es conocer cómo es que el cerebro humano funcionaba en esta capacidad perceptual de interpretación de la realidad. Él decía, ok, le interesaba conocer qué decía el chamán tal, pero también el que se acercaban y le decían, mira, este es diablero, hace tipo de cosas, pues a ver, vamos a ver este tipo de cosas que hace. O sea, incluso lo de los aliados, esto de los aliados es mucho del asunto de los brujos antiguos diableros. Realmente los que se consideran chamanes no andan jugándole a estar haciendo cosas con aliados. Claro. O sea, entonces sí conoció varias caras de la moneda en el punto en el cual
No nomás era yo nomás hablo con los que andan espirituales. Exacto, no, exacto. No, para nada. ¿Y hay alguna anécdota que te hayas sabido, recordado? Pues justamente retomando hasta que te comentaba, pues al estar enfrente de como entidad que era el aliado que supuestamente, uno de los aliados que supuestamente era de Carlos, pues mi abuelo lo que me llegó a comentar, que mi abuelo era una persona muy echada para adelante, pues no creas que era era un señor que a sus 75 años, 80 años, se le ponía enfrente al que fuera, se paraba de cabeza, en fin, era especial mi abuelo. Y ahí me dijo, entendí perfectamente por qué este muchacho de Carlos acabó con el cabello cano después de ver al aliado. Porque no pude ni siquiera voltearlo a ver. Lo único que sentía es cómo me bufaba. Imagínate que te estaba bufando una especie de toro enfrente de ti, que lo tuvieras aquí, el hocico. Bufaba, normal. Bufaba y lo tenía aquí enfrente. Y no pude moverme absolutamente un centímetro. Y nomás sentí aquí a Carlos riéndose de mí y me dijo, ¿qué? ¿A poco no tienes miedito? Ok. Y te digo, mi abuelo era una persona, ya me lo contó a mí, riéndose. Claro. Pero me dijo, ahí sintió el verdadero terror. O sea, no era una persona echada para atrás. No, y además de no querer ni siquiera abrir los ojos. Mi abuelo era torero. O sea, te digo, no nomás era un rollo de... Era torero, era... Entiendo por qué le echó para adelante, claro. Y que te escriba que las estuve a 2 de hacerme del baño ahí. Le tuve que decir que ya parara, que se lo llevara. Que se fuera, por favor, que lo corriera. Aliados, me remite al contexto brujeril. Por ejemplo, me acuerdo mucho del episodio del Peñalobos, el caso que tenemos de la bruja Nahual. En el contexto de la bruja Nahual, un Nahual posee a una chica en una cabaña por ahí de los años 90 y algo, 2000, y se hace toda esta vorágine del Nahual de Peña de Lobos, porque el propio Nahual de Peña de Lobos, cuando lo sacan, lo liberan parte de la familia de los Silva. Y me acuerdo mucho con que dijiste esto de aliados, porque cuando sale como especie de Nahual, al momento de querer salirse, que lo están liberando, antes de salirse dice, voy a regresar con 7 aliados más fuertes. Claro. Y los voy a destruir. Claro, es eso. Esos son los aliados. Mira, tuviste una invitada aquí, y me cimbró cuando ella comentó aquí que empezó a platicar un poco acerca del asunto de la brujería, ¿no? En donde hay personas que te dicen que tienen como que la brujería viene de esta entidad que se decía que luego poseía a las mujeres, ¿no? Bueno, los aliados, Carlos lo menciona como los seres inorgánicos. Él lo que dice es que en este mundo, en este planeta, no solamente habitamos nosotros como seres orgánicos, hay otras entidades que conviven con nosotros que se llaman seres inorgánicos. Y tú los conocerías, podrías decir que son desde ángeles caídos o elementales, en fin, él no los denominaba así, los denominaba como inorgánicos. Ellos son los aliados. Los aliados de los diableros mayormente son exactamente estas entidades, en donde al día de hoy se dice que se pueden encontrar en lugares inhóspitos o inhabitados, en donde te puedes encontrar con ellos como los jinn, por ejemplo, de que están en el desierto y en estas zonas apartadas. Son exactamente lo mismo, son estas entidades que están en esos lados, solo con los que pactaban los chamanes. Ese es el verdadero aliado. Ya. Son entidades oscuras. Al final del día remitimos a la entidad oscura. En donde se te puede presentar mayormente en sueños. Híjole, es que hablar de, por ejemplo, Pachita, pues las operaciones estas psíquicas, ¿no? De los que fue como estos que mencionaste, ¿qué hacían cada quien? ¿No puedes hacer como? Sí, claro. Por ejemplo, don Lucio era una persona que, un chamán. Ellos jamás se llegaron a presentar. Me llama mucho la atención esto, ¿no? De que yo soy el chamán tal. No. O sea, él decía, por ejemplo, don Lucio, que era una persona que estaba al servicio de los seres del tiempo de luz. En donde lo que él te decía o lo que él comunicaba es, él estaba para sanar a sus semejantes, a los seres humanos. Y que los que dictaminaban digámoslo así, la cohesión de esta realidad, el mundo tangible era lo intangible.
Y los dueños de esa intangibilidad eran estos seres de luz del tiempo, así les decía el Señor. Y entonces él lo que hacía es estos rituales que él desarrollaba, que utilizaba mucho velas, utilizaba muchos elementos, era para saber si estas entidades estaban de acuerdo con la modificación que se iba a hacer o la guía que se iba a hacer, porque a final de cuentas ellos mandaban. Digámoslo así, se parece mucho este asunto de que las entidades de un universo mental crearon un universo material. Bueno, dicho de otra manera, él decía eso. Estos seres de la intangibilidad habían creado la tangibilidad y entonces ellos eran los amos y señores de esta realidad. Y lo único que sucedía es que tú lo que desarrollabas era la capacidad de comunicarte con esos seres de intangibilidad, que tu asunto perceptual no tiene la capacidad de poderlos ver normalmente. Entonces los rituales te ayudan así poderlos ver o apreciar o que estén dentro de tu campo perceptual. Ese era Don Lucio. Ese era Don Lucio. Otro que te acuerdes. Don Panchito, que fue el primero que se acerca. Él era él al final hasta le dice, tú a quien te tienes que acercar a final de cuentas es Dios. Hay otra, por ejemplo, que era doña... No era doña Sara, era doña María, creo. Era doña María que le dijo, mira, aquí todos aplicaban esta misma situación extraña, en donde mientras ellos daban su conocimiento, haz de cuenta que te respondía el ambiente. Él le dice, por ejemplo, doña María le dice, ¿qué hace usted por aquí? Se le encontró topando en un camino, visitando otro chamán. Es que fíjese que ando buscando chamanes. Él describe que nomás se rió y dijo, chamán nada más hay uno, está allá arriba. Todos los de aquí solamente rebuznamos y a lo lejos un burro empezó a rebuznar. Ya ve, me contesta con Don Panchito, que le decía, tú tienes una energía bondadosa, tú quieres ayudar a las personas, pero tienes que entender que no cualquiera puede ayudar a las personas. Y en eso un niño pasa corriendo, nada más se detuvo a verlo, se sonríe y se va. O sea, parece como que te contesta la realidad. El propio universo, ¿no? Don Lucio, para las personas que se acercaban y, digámoslo así, decirles, tú eres aprobado, tú eres elegido, él tenía que caerte cerca un rayo. O sea, literal se lo tomaba de que si querías una confirmación a la hora de estar una prueba, ¿no? Una prueba, cayó un rayo, así como lo que le pasó a este presidente, que no vamos a nombrar mucho, en donde dijo que me caiga un rayo. Bueno, pues así lo tomaba, así, literal. Porque para ellos la realidad no es algo ajeno a ti. Todos estamos cohesionados en esta realidad. Entonces es parte de tu realidad y te contesta. De un todo. Todos los que él investigó, todos tenían esta capacidad. Todos. Entonces Pachita era una de tantas. Sí, claro. Sí, es que la mayor parte de nosotros nos centramos en ella. Y por ende también el concepto de justo buscar más información. Yo no sabía de la existencia de Don Lucio. Yo solamente de los grandes chamanes averigué acerca de Carlos Castaneda y Don Juan Matus, ¿no? Y los maestros incluso de no solamente... Don Juan Matus era un maestro de Carlos. Pero se dice, para ellos hay dos maestros. Tú tienes un maestro en Tonal y otro maestro en Nahual. En Nahual, sí. Y tenía al maestro Elías y tenía al maestro Juan Matus. Elías, era verdaderamente, él le tenía temor porque era la parte, digámoslo así, el que lo aventaba. Él decía, me aventaba más allá de la realidad siempre. El que le toca ver que se transforma, el que le toca ver cómo lo hace ver inorgánicos, el que le toca llevarlo a un monte para que se enfrente a desafiantes de la muerte en una roca, es él, no es Juan Matus. Juan Matus es más como hasta papachón con él. Pero no era así. O sea, no nada más se tiene esta idea de que es un mentor. Pues ni que fueran los Sith, no son los Jedi, no son los Skywalker, no es Star Wars. Claro. Entonces, en este caso eran dos que enseñaban a Carlos Castaneda. No era nomás uno. Mi familia conoció a ellos. Por ejemplo, mi tío que acabo de hablar con él hace 3 días. Él conoció personalmente a Taisha Velar, a todas estas mujeres que estaban con él. Y te dice, o sea, es un músico. No tiene nada que ver en estas cosas. Claro. O sea, te sorprendía la capacidad, cómo lo volteabas a ver y lo veías de 20 años. Te volteabas, veías otra cosa, volteabas con la señora y era una señora de 50 años. ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Sí? Y ver cómo estaba presentando su libro. Carlos, estaban ellas presentando su libro. Y entonces él fue al baño y se dio cuenta que Carlos estaba hasta atrás viendo cómo estaban presentando su libro.
no le interesaba ese rollo de la fama y claro. y te lo autografían. Te voy a autografiar. Él le decía que es tu historia personal y la historia personal pesa y te estorba. ¡Auch! Cierto. Y la lógica no es. ¿Bajo qué punto, amigo? Te estorbo porque justo lo que estamos diciendo, somos una cadenita de consecuencia para justo moldear tu percepción. Tú tienes una historia personal. Claro. La matas, todo el mundo vuelve a ser una maravilla ante tus ojos todos los días. ¡Auch! ¡Qué buen cierre, amigo! Por eso es matar la historia personal. Pues ahí tienen. No por nada tengo amigos así. Querido Torreblanca, mil gracias. Redes sociales, por favor. Muchas gracias, amigo. Nos encuentran como Observador Paranormal, todas las plataformas de podcast, todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Y ahí nos encuentran y tenemos justamente donde también has colaborado tú, también has estado amigo. Tú, claro. Y otras personas más que nos han compartido sus experiencias acerca de estos temas. Y sobre todo que vamos a tener otros especiales también con Torreblanca próximamente. Querido amigo, mil gracias, un honor tenerte. Mil gracias a ti por invitarme. De verdad estoy muy agradecido por este invitación. No va a ser la primera ni la última, que ya sabes. Y estamos aquí en la Cosmovisión. Queridísimos, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias por su atención. Esto fue una entrega más del podcast Historias Embrujadas. Hasta la próxima.